Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Aquí nuevamente, 19 de noviembre. Estamos iniciando un nuevo programa que ya, por supuesto, les recuerdo que ya no nos llamamos Decisión 2021, ya nos llamamos Diálogos, porque ya pasó todo este tiempo, ¿no es cierto?, de conversaciones. El próximo, lo primero que voy a decir en realidad, el próximo domingo tenemos elecciones importantes, trascendentales. Cada uno de ustedes está invitado a participar, tienen que llevar su lápiz, su celo de identidad, alcohol gel y su mascarilla. Por favor, el llamado es que todos y todas votemos. Es un compromiso, no es una obligación, pero es un compromiso moral. Por lo tanto, quedan todos invitados, cada uno ya debe tener clara su preferencia y ojalá que gane la persona que uno ha decidido que sea presidente o presidenta de nuestro país. Tenemos senadores también, diputados, depende de la región, y core. Por lo tanto, es fundamental, estimados vecinos y vecinas de Retiro, Parral, Chile entero, en realidad, que nos ven desde todos lados, que participen ese día de las elecciones. Hoy día, continuando con nuestras reflexiones, nuestro contenido que hemos venido trabajando desde hace un par de meses con el tema de la colonia Dignidad. Hoy día tenemos el privilegio de poder contar con un grupo importante de inquilinos. ¿Se acuerdan que en algún minuto hablamos de los colonos abusados, familias detenidas desaparecidos, inquilinos, ¿no es cierto?, que eran como el grupo que sí o sí eran parte de este lugar, que tuvieron un desarrollo bastante brutal en nuestro país, fueron los chilenos abusados, colonos esclavizados, inquilinos y detenidos desaparecidos. Hoy día nos acompaña Gustavo Torres, que él es de la Asociación de Derechos Humanos de Parral, es hijo de detenido desaparecido de don Ruperto Torres. Buenas tardes, Gustavo, bienvenido a nuestro programa y muy atentos y muy esperanzados en saber tu relato. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, doy gracias a Dios de que alguna vez se pueden decir estas cosas. Yo creía que nunca se iban a saber cosas que aún no se saben de Colonia Dignidad. Yo soy hijo de Ruperto Torres Aravena, químico, hago hincapié en eso, y es tal vez uno de los detenidos de este país que se ha hecho desaparecer 2 veces. Desgraciadamente, es así. Así que vengo a dar mis testimonios de ser una persona, no por darme la arrogancia, sino que por decir, sé bastante de los límites de Colonia Dignidad, de sus terrenos, cómo llegaron ellos implantando el terror dentro de los campesinos. Gustavo, mira, tratemos, digamos, de ir conversando. ¿Qué edad tenías cuando tú eras vecino de...? Yo soy vecino, no soy inquilino, yo soy vecino. Tú eres vecino. Yo soy del Bajo de las Torres, al lado, ahí nací yo. ¿Ya? Pero después siempre he visitado la hacienda San Manuel, que aquí tengo el plano de las 32.000 hectáreas de la hacienda San Manuel, y me interesa mucho esto, porque mi madre nació en esta hacienda. Ya. Y mi abuelito trabajó, y mi bisabuelo fue Francisco Castillo Rivera, fue el administrador general de la hacienda San Manuel, hace años, yo estoy hablando de 1800. Así que para mí es una cosa muy especial estar conversando sobre este asunto, y me sé bien los límites de Colonia Dignidad, y me sé bien los límites de la hacienda San Manuel. ¿Esto era una hacienda San Manuel, eran 320.000? No, 32.000 hectáreas. 32.000 hectáreas. Que fueron divididas, tú me contabas. Fue dividido este fondo, antes de llegar a los alemanes, había una colonia italiana, ¿ya?, que se llamaba la Cital, compañía italiana. Ellos se lo entregaron después de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno, el Estado de Chile le entregó
la Corfo le entregó esto a la CITAL, para que ellos llegaran aquí como refugiados. Ya, perfecto. A los italianos. A los italianos. Y los italianos no fueron capaces de pagar sus deudas, así que hicieron en devolución de esta hacienda al Estado chileno. Y el Estado chileno lo dividió en 8 fundos. Ya. No son escuelas, son 8 fundos. Porque la más grande son de 1.600 hectáreas, que es la Veranada, que está al interior. El Bosque 7.000, el Junquillo 3.000, el Peumo 3.000, el Pasto 3.000, el Lavadero. Aquí fue donde llegaron los alemanes. Sí, el Lavadero. Con 3.000 hectáreas. 3.000 hectáreas. Aproximadamente. Ya. Más abajo tenemos las lomas y las casas, que también eran de 3.000. Y si sumamos, más o menos cuadramos la cantidad de hectáreas de que estoy hablando. Ya. Así que me interesa dejar en claro que los alemanes, en primer lugar, nunca han llegado a la Argentina, en primer lugar. Son los terrenos Este es su terreno. De aquí hacia arriba, acá estaría la cordillera. La cordillera. O sea, el terreno de ellos es de parte de las casas, claro, las lomas, que ahora sí la adquirieron, ya, el Peumo, el Pasto, pero donde se cree que estén la gente que fueron detenidos, desaparecidos. Sí, desaparecidos, están en el Pasto y el Peumo. Ya entre el Pasto y el Peumo sí, estarían, porque digamos... en esos años el Junquillo era de mi suegro. Ya. Entonces, para mí es fácil. Es fácil saber y poder recordar, ¿no es cierto? Claro, entonces me interesa este asunto. Ya, perfecto. Y mi padre fue desaparecido, hecho por los alemanes desaparecer, porque mi padre como químico, los alemanes no lo podían engañar. Voy a contar la historia por qué mi padre desapareció. École. El año 1962-63, nosotros llegamos de Santiago al Bajo de las Torres y nos instalamos con mi padre con un criadero de cerdos. Ese criadero de cerdos necesitaba hacérsele una infraestructura de corrales y fuimos a comprarle tejas a los alemanes, porque lo primero que hicieron los alemanes al llegar la primera industria que tuvieron fueron de hacer tejas. Tejas de cemento. De cemento, claro. Entonces las tejas de cemento eran interesantes. Y eran buenas, seguramente. Claro. Llegamos al fondo de lavar una tarde, mi padre, un tío mío, hermano, mi papá, yo y un chofer de la dirección de riego, que estaban construyendo el embalse de Higüey, en Remulcado. Y una tarde mi papá dijo, vamos a comprarle tejas a los alemanes. Panorama, dijeron. Claro, vamos a correr. Llegamos allá, lo recibió un alemán que hablaba bastante castellano. Bastante. Entonces caminamos la puerta, y dimos la vuelta así, y por la orilla del río, y en el primer valle que tiene al interior ahí, que se llama antiguamente el Potrero de la Máquina, mi papá me pegó un codazo y me dijo, mira, y había como 2 hectáreas, pero rojo. Y yo le digo, padre, ¿qué es lo que es? Esa es amapola. Amapola. ¿Ustedes saben para qué es la amapola? Y le preguntó a mi padre, al alemán, oiga, ¿para qué quieren ese asunto? Y el alemán le dijo inmediatamente, para hacer aceite de comer. Aceite de comer, sí. Ya. Y mi padre se rió, porque mi padre echó a andar la Fábrica Nacional de Aceite de este país, allá en 5 de abril, en Santiago, en 1936. La Fábrica Nacional de Aceite de este país. Ruperto Torres Aravena. Y no tiene amapola. Es sin amapola. Era sin amapola. Entonces, hay una diferencia ahí. Y desde ese momento, el alemán se lo cerró a nosotros. No supo más castellano. Se le olvidó el castellano, y aquí y allá. Claro, mi padre no le dijo nada. Ya. Después lo fueron a dejar las tejas que le compramos. Y pasó un tiempo y se arrancó el primer niño, que se llama Borja Miller. Borja Miller, sí, el primer. Eso yo estoy hablando entre el año 61 y el 73. Que son historias que no se han contado. Bueno, lo de Borja Miller lo conoce todo el mundo.
Entonces al bajo los torres, donde vivía cerca yo, llegaron periodistas preguntando por el niño que se arrancó. Y no llegó unos personajes de una revista que se llamaba Aquí está, y ahí al bajo los torres. Y conversaron con mi papá. Y mi papá les dijo, yo le encontré a estos tipos amapola. Y desde entonces, por haber publicado eso, mi papá en la revista Aquí está. O sea, Aquí está, a mi padre le pasó a ser el enemigo principal de los alemanes de colonia india. Porque no lo podían engañar, pues si la amapola era el alucinógeno que tenían ellos para engañar a todos los que iban para allá. Pues, sí. Incluso aquí tengo la revista en este libro que se llama Colonia, Dignidad, Enigma o Desafío, escrita por Hugo Manuel Rodríguez el año 1967, y ahí aparece el relato de esta experiencia. Claro, aparece. Oye, bueno, o sea, desde ahí entonces parte la no buena relación de tu padre, de tu claro, familia con la entonces colonia. Mi padre, después ya en una reunión, porque también fue el presidente, el secretario general de los pequeños agricultores en Parral, y él formó los pequeños agricultores de Parral. Ya. Y un día lo invitaron a mi padre a la colonia como visita con toda la agrupación fueron en un bus, todos. Ya. Y ahí los alemanes pedían conversar con Ruperto Torres. Ya. Estaba Schaeffer, estaba Sibel, Mike, esto no nombre, Heikun y Schaeffer. Y Schaeffer. Y lo metieron en una oficina y apareció mi padre. O sea, llegaron ahí a la oficina y en una mesa se sentaron y apareció un italiano que se llamaba Vittorio Cichelli, que era de los italianos de la colonia italiana que todavía quedan rezagados por ahí. Y salió de atrás de una puerta y le dijo, este fue el hombre que leyó la acusación de los campesinos, porque los campesinos habían ido a la gobernación de Parral a declarar de que lo estaban cerrando el camino, que tenían barreras. O sea, ya habían empezado a haber problemas con no, si toda la barrera la empezaron, apenas llegaron pusieron barreras. Y bueno, los caminos habituales que tenían los campesinos ya no los podían usar. No, porque tenían barreras. Claro. Ellos llegaron implantando, por eso yo digo que los alemanes llegaron implantando el terror. A las carretas que bajaban de la montaña con carbón, que venían del Junquillo, que venían del bosque, de todas estas partes, no tenían que estar ahí horas parados esperando y dejar el carnet, pues. Y había que dejar el carnet. En esos años los alemanes pedían el carnet y el carnet tenía que dejarlo en la oficina de ellos. ¿De ellos? ¿Y por qué? Si no eran autoridades. Esa es la gran pregunta que yo me he hecho siempre. ¿Por qué alemanes extranjeros vienen a pedir el carnet a los chilenos? Y toda la gente hacía eso, hacía el carnet, claro, o sea, sí, por temor, por lo que claro, fuese, ¿no? tenían miedo la gente, y ellos nunca habían visto ese tipo de cosas, ¿sí? Y estaban dentro de la hacienda. Claro. Entonces, además que ellos pasaban libremente antes por el camino. Toda la vida pasaba por ese un camino vecinal desde el momento que yo estoy hablando de estos son otras personas. El Junquillo, el bosque, el lavero, son otras propiedades. Claro. Y nosotros, incluso yo pago mis contribuciones de Tienes ahí un pedacito tú. Sí. Claro. Sí. Ahí está. Ahí está el mapa. ¿Viste ese pedacito chiquitito de la esquina de ustedes, de tu familia? Sí, tuyo. Ahí está. Bueno, o sea, la llegada de los alemanes, tú que eras pequeño, no tan pequeño, yo tenía 16 años. Ya, pero cuando cuando ellos llegaron, no fue de una forma agradable. Llegaron inmediatamente con la idea de sacar a toda la gente de San Manuel, de la hacienda de San Manuel. A los campesinos, a los inquilinos. A los inquilinos primero y después a los dueños de los fondos. Porque mi suegra, de aquí en el Junquillo, ella trabajaba las abejas. Ya. Sacaba mucha miel allí. Y un día los alemanes le pasaron una avioneta sobre las abejas y le mataron todas las abejas de un solo encaje. O sea, ocurrían ese tipo de cosas. Así tan alto, el montón de abejas muertas. Ay, qué increíble. Y bueno, esa cosa no la saben los chilenos. No, y los carabineros hacían denuncias. ¿Cuál era el rol que tenían los carabineros con Paul Schaeffer? De Catillo, del sector. Todavía. Si es que había, a lo mejor no había. Todavía no apoyan los carabineros. Si nosotros vamos a cualquier reunión, los primeros llegan ahí son los carabineros. ¿Y los apoyan a ustedes o a los alemanes? A los alemanes. O sea, cualquier reunión. Claro, y si son los primeros que están allá.
Oye, y el tema de tu padre, que yo me imagino que te da mucho dolor. ¿Cómo fue el tema de tu padre? Él, desde el tema de la amapola, ya pasa a ser un enemigo de Claro, nosotros. y después nosotros en el año 69 se Ya. le ocurrió comprar ese pedazo de terreno que muestro yo ahí. Ya, ahí en ¿Ah? el mapa. Claro Ese que- chiquitito. Sí, sí, ¿Ya? y no son nada muy chiquititos, porque son 1200 hectáreas. Imagínate, se le ocurre a tu papá comprar 1200 hectáreas y Claro, ahí los yo lo alemanes le compré dio yo con ataque. él, yo con Ya. él, personal. Y que y le quiero mostrar los periodistas. Estos son los periodistas de Aquí está, ¿ves? Aquí Ahí está. No, un nombre Qué raro. lindo el libro este, yo deberías prestarme. Ricardo Rojas, Víctor Cortés y Pedro González, periodistas de Aquí está. Y el autor de Colonia Ignia, Enigma o Desafío de Boina, junto al extranjero que con los ojos inyectados de sangre trató de atropellar con la motocicleta a los periodistas cuando estos lo fotografiaron. ¿Por qué cuidan tanto los colonos que nadie les vea el rostro? O sea, esto es desde el año 1960. 67. 67, 67. y ya la historia, o sea, los alemanes tenían todo el poder ahí. Ya tenían el poder. Ya tenían, o sea, llegaron con el poder. Llegaron con el poder. Así que nosotros, y podíamos estar tal vez, de todo lo que, porque después ya, aquí en el Junquillo, ¿Mm? yo me casé con la hija de este caballero, dueño ¿Ya? del Fondo de Junquillo. Ya, Don Alfonso Villagra Tilla. ya. Miriam Villagra, que es mi señora. Sí, que todavía señora, está- que yo la conozco. ¿Sí? Perfecto. Y ella, y entonces yo tenía que caminar todo el tiempo aquí. Yo me casé en el año 70. Ya. Así que todo el tiempo peleando. Para que te entrar. dejaran pasar. Y dejar el carnet. Y dejar aquí, el carnet en la puerta, eso es insólito. ¿Cómo llegamos al tema de tu padre? ¿Cuándo desaparece tu padre? En 1973, En 13 de 73, octubre. claro, el 13 de ¿Lo octubre. acusaron de qué? ¿De terrorista? Era bien fácil. Comunista. Era comunista. Sí. Los alemanes Pero dijeron mi eso. papá nunca pertenecía a ningún partido político. Mire, fue cuando lo encerraron ahí los alemanes, se había inscrito hacía como 3 meses por el Partido Demócrata Cristiano. Mira, Pero como sus compañeros fueron tan desleales con él, ni siquiera preguntaron qué había pasado con él, al otro día renunció al partido. Al Partido Demócrata. Claro. Así que mi papá no tenía partido político, yo nunca he tenido partido político, ni ando detrás ¿Y cómo, de ningún ¿y cómo voto. lo acusaron para el golpe? Porque Claro. no fue el golpe, Y ya fue el después del golpe, golpe, claro, del y lo golpe. fueron a buscar al campo. No, o sea, a mí me tuvieron detenido y me torturaron en Parral también. Ahí fue donde este señor Guillermo Marín me fue a buscar a mi casa. Me sacó en su auto con los carabineros, los militares, y me trajeron a Parral. Y a mi padre lo llevaron a Catillo. Ahí a Catillo lo trasladaron otro día a Parral. Tuvimos hasta, del día 16 de septiembre hasta el día 29 de septiembre detenido. Yo todo esto lo tengo relatado en la comisión Reti Reti. primero y después en la Vales. En la Valle, claro. Sí. Siempre digo lo mismo, porque no ando inventando cosas, yo, sí, son verdades. bueno, y ahí- con documentos en la mano, y aquí tengo todos estos Y papeles. tu antecedentes. padre queda detenido y ya nunca más vuelve. No, ¿Cómo fue ese mi papá fue detenido y nosotros estuvimos encarcelados hasta el día 29 de septiembre, Ya. en Parral. En Parral. En Parral. Ahí ya lo sacaron, salimos de la cárcel porque no teníamos, ¿de qué lo iban a acusar? Mm. A mí lo único que me dijo el torturador, me dijo, mira, hombre, me dijo, tú no molestes más a los alemanes de Colonia y Unidad porque los alemanes de Colonia y Unidad van a mandar en Chile. Y eso lo dije en la Reti y lo digo en la Vales. Así que siempre voy a decir lo mismo. ¿Eso te dijeron? Eso es mi ¿En la tortura? En la tortura. ¿Mm? Y como mi suegro era amigo de uno de los torturadores, porque había un carabinero que se llama Hidalgo en Parral, más amigo, no, le dijo Gustavo, lo tienen detenido. Y ese estaba ahí integrando la comisión y le dijo al otro, te gallo nada que ver. Entonces con eso el torturador me dijo, mañana te vas. Y ahí te soltaron. Lo soltaron al otro día, el día 29. Ya, 29. 29 de septiembre. Que son fechas que uno nunca las puede, No, puede van a poder ver. no las puede borrar de su mente. Después mi padre y yo seguimos, lo fuimos al campo. Allá había llegado de Santiago mi hermano, Pedro, que Ya. ahora vive en Canadá. Ya, Pedro lo fueron a buscar así porque era hijo de Ruperto Torres. ya. Él vino a ayudar a mi mamá a cuidar ahí las criaderos chanchos. El día 2 de octubre tomaron preso a mi hermano, lo llevaron preso a Parral. Sin ningún antecedente. Preso, así. Porque era hijo de Roberto Torres y hermano mío. Lo llevaron el día 12 lo soltaron a mi hermano, el día 12. Ya. El día 12, como era día feriado antiguamente, ¿se acuerda? Que Claro, era el feriado? 12 de octubre. Claro. No había micro para Claro. llegar a...
no había un amigo para llegar allá a Catillo, no había recorrido. Entonces, el día 13 mi papá lo fue a buscar a mi hermano, a Parral. Por eso tengo por cabo el 13 de octubre. De a las 12 del día, mi papá vino con mi hermano, y como a las 10 de la mañana yo estaba en la casa con un vecino que se llamaba Toco Salvo, me empezó a decir, los carabineros lo necesitan a don Ruperto en Catillo. Hoy nosotros estábamos firmando. Pues, claro, iban a firmar cada día. No, y primero fue en la mañana, después en la tarde, y después ya lo alargaron una vez al día. ¿sí? Una vez al día. Ya. Mi papá ensilló su caballo, partió para Catillo, y andaba vestido de guaso, porque le gustaba vestirse bien de guaso a mi papá, con su chamanto doña Iguano, que tenía chamanto doña Iguano. Desde entonces yo no veo a mi padre, porque los carabineros de Catillo lo tenían ahí adentro, pero lo negaron siempre. Siempre. Porque los carabineros de Catillo cometieron errores graves. Soltaron a una persona que se llamaba Juan Salazar, y Juan Salazar en la tarde nos dijo, don Ruperto está detenido en el retén. Nosotros me iban a preguntar a los carabineros, don Ruperto no ha estado aquí, dejó el caballo ahí, pero se lo entregaron a un primo de mi papá. Claro, él llegó con el caballo, la espuela y la montura, pero mi papá no llegó. No llegó. Y Juan Salazar me dijo, si está ahí detenido don Ruperto, en el retén. Él lo vio ahí. Él lo vio. Qué increíble, ¿eh? Pero el Paco Toledo, el Toledo fue a amenazar a Juan Salazar, y el Toledo se dio cuenta que había metido las patas. Claro. Entonces fue a amenazar a Juan Salazar, le dijo, si tú dices algo, te desapareces. Así. O sea que y esto todo, según tú, es producto también del tema con los alemanes. Pero si, ¿cómo sabían los alemanes? No, si después a mi papá lo encontraron en Catillo, si parece que mi papá ha sido desaparecido 2 veces. El mostrador. ¿Ya? Por eso uno tiene que andar con antecedentes en la mano. Aquí está, mire. Dice, un balazo. Léalo lo que dice ahí. ¿Cómo sabía este fichero? Esta es una de las fichas de lo que encontraron de los 48. Un balazo. El autor de las fichas sostiene ser inmensamente religioso. ¿Quién es el autor de la ficha? Gerald Sewell, si yo lo conocía. Ya. El de las Tejas. El de las Tejas, el Sí, alemán. Sí. Su tesis de doctorado en filosofía la hizo, según Sewell, sobre la queja de María bajo la cruz. Quizás por eso confesó que al detenido Ruperto Torres Aravena lo mató de un balazo el sargento de carabineros Diógenes Toledo Pérez y lo enterró en las caballerizas del retén de Catillo. Esta es una localidad a escasos kilómetros de la colonia Ignea, que los alemanes controlaron como verdaderos jerarcas, incluso para la extensión de certificados de nacimiento fraudulentos en el registro civil, que posibilitaron las adopciones ilegales de al menos 14 niños chilenos, de acuerdo a lo declarado ante el Parlamento alemán el 9 de febrero de 1989 por Walter Bahr. El sargento Toledo era el jefe del cuartel. Lo que no se sabe es si esa información Sewell la incluyó en la ficha de la víctima Ruperto Torres. ¿Y cómo sabían esas cosas? De esa cosa? ¿Cómo sabían esa información? ¿Cómo sabían esa información? Porque el Toledo es un sicario de ellos, no, nada más, un sicario. Uy, qué increíble las historias, ¿eh? Sí, pues. Qué tremendo, Sí, porque pues, uno sí, se imagina además que acá, campo, estas cosas como muy distantes, ¿no? Como Claro, que no era como si habitual hubiéramos- que ocurriera. Es lo mismo que dice aquí el libro, que hemos hubiera estado allá por el África, lo más. Por el claro, pero donde no, lo eso más- ocurrió acá. Aquí en Parral. Oye, después de esto entonces, bueno, muere tu padre, ya no lo encuentras, tu padre... Desapareció mi padre. Desapareció tu padre. Claro. Desapareció mi padre. Y los vecinos de la colonia, de los colonos en realidad, ¿pudieron organizarse? ¿Cómo fue la Es que vida lo- con es que ellos? es que la gente quedó aterrorizada con todo lo que pasó. Con todo lo que Claro, pasó. La gente, mi papá era un hombre muy conocido. Y si aquí en Parral mi papá tenía conjuntos folclóricos, era folclorística, era químico, guaso, güey. Las tenía todas, mi papá. Era una buena persona, Y- trabajaba por la y comunidad. además era un químico, si no era, porque no era para esos tiempos, cualquier persona tenía la educación que tenía mi padre. Claro. Y él formó los pequeños agricultores aquí en Parral, organizó esas cosas. Entonces fue una persona, pero muy conocida, mi papá, aquí en Parral. Y nosotros después, cuando veníamos a Parral, los amigos de nosotros, que todos los días los fomentaban a la casa, cruzaban la calle. Nosotros íbamos por aquí, no querían hablar con nosotros, tenían miedo. Tenía miedo. O sea, eso se ha notado mucho acá. Pero si Claro. ahí en Catillo mataron al maestro Adán, ¿usted ha oído hablar de la muerte del maestro Adán? ¿No? Mire, podíamos estar
tal eternamente, vez 3 días, pero 3 días. tenemos que ir avanzando. Acuérdate que tenemos a 2 invitados más que tenemos Sí. que conversar Claro, pero estas son unas pinceladas nomás de lo que ocurre. claro. Sí, no, yo agradezco un montón que este tema lo podamos empezar a conversar. Sí. Sin susto, con antecedentes, hablando, pensando en que el objetivo tiene que ser reparar, justicia, o sea, buscar otra forma de ver cómo nos va, más que abuenarnos, sino cómo sabemos de esto, de lo que pasó, cómo reparamos, cómo hacemos justicia, cómo nos involucramos nuevamente de buena forma en la comunidad, porque somos todos, yo creo que todos somos víctimas de lo que aquí pasó, desde distintas formas, de distintas... cuando escuchaba a Winfrey o a Horst, a los niños, de la niños y niñas que hay hoy día en la colonia. Sí, pero los campesinos, los inquilinos de Colonia Dignidad han sido invisibilizados mucho, ¿ah? Mucho. Por eso ahora vamos a tener aquí... Vamos a tener que empezar a hablar eso. Claro. Mira, yo te voy a dejar este deja plano para preguntarle a los vecinos. Claro. A los vecinos. Gustavo, te agradezco un montón tu testimonio, la conversa, es un inicio, ¿no es cierto? Y ahora vamos a presentar a 2 vecinos que sí ellos son inquilinos, fueron inquilinos de Colonia Dignidad. Así que voy a un minutito, chiquillos, para poder subir acá al set a María Gómez González de Remolcado y a José Tomás Castillo.